Les voy a hablar, habiendo tantas maestras, directoras, de algo que tiene que ver con lengua y literatura. No soy experta, por supuesto. Pero bueno, todo viene a raíz de que tiempo atrás, en la palabra, acá lo tengo escrito, que fue por febrero, leyendo un pasaje, que no se los voy a decir todavía, me encontré con muchas preguntas, todas juntas, así que los que conocen la palabra más o menos saben por dónde viene, pero era un pasaje tan conocido, pero que realmente cuando uno dice el Señor me tocó, el Señor me dijo, tiene que ver con algo que realmente esto es para vos, ¿no? Y más allá que dice cosas fuertes, pero bueno, la verdad que en ese momento que ya les voy a contar por qué fue así de interesante, que cuando en este tiempo, mejor dicho, pensaba en esta reunión, sin lugar a duda que volvía con ese tema. Y tuve que, obviamente, prepararme un poquito más con algunas cuestiones y ahí es donde veía qué clases de preguntas tiene ese pasaje. Entonces me encontraba con que recordaba, porque en alguna vez lo he visto, no hace mucho también, bueno, como les pasa a todos, que hay las preguntas que se hacen, no todas son iguales, ¿no es cierto? Y los estudiosos de la comunicación, de lengua y literatura, las han clasificado. Y se clasifican en base a lo que se quiere saber cuando se pregunta. Y bueno, estas preguntas, yo voy a hablar de 3, ¿no? Y les voy a nombrar las 2 primeras clasificaciones, que una es cerrada, todavía no sé si lo estaban manejando allá, ¿no? Porque me lo prendieron. Son cerradas y otras abiertas, ¿no? Cuando hablamos de preguntas cerradas, yo voy a explicar lo que dice obviamente Google o los libros. Los ejemplos que busqué de este tipo de preguntas las saqué de la palabra de Dios, ¿no? Dice que las preguntas cerradas son las que responden sí o no, o una respuesta muy específica a dato concreto. También están las dicotómicas, por ejemplo, verdadero o falso, opción múltiples. Bueno, los que están dando exámenes y eso se deben acordar bien, ¿no? Cuando yo pensaba en qué pregunta, ¿no? Puede ser que gente que no conoce de la palabra de Dios o no conoce a Dios puede llegar con esta pregunta que yo hice a no estar de acuerdo, ¿no? Porque acá es una pregunta cerrada que le hacen los carceleros. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, que estaban presos. Los apóstoles venían de hablar del mensaje de Dios, de predicar, de hacer milagros. De hecho, antes de estar presos, ellos había una mujer con un espíritu inmundo que adivinaba, y los molestaba tanto porque el espíritu inmundo decía la verdad, que ellos eran los hijos de Dios, ¿no? Pero lo molestaban tanto que Pablo, con la autoridad que tenía, los reprendió y el espíritu salió y había alguien que hacía un negocio, como hoy sabemos que estas cosas del ocultismo traen cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, y otras cosas más, alborotos que hacían por estar transmitiendo el mensaje, terminaron presos. Y cuando ellos estaban presos, oraban y cantaban, estaban encarcelados, las puertas cerradas, con cadenas, y cuando ellos oran y cantan y alaban al Señor en medio de la prueba, dice la palabra que se derribaron las paredes y se rompieron las cadenas. Y bueno, el carcelero se semejó entre la tierra, dicen que buscaba un arma aparentemente para él limpiarse porque se le habían escapado todos los presos, ¿no? Y resulta que para el asombro de él estaban Pablo y Silas, y ellos habían escuchado muchas cosas y ahí pudieron ver la autoridad y el poder de Dios que estaba con ellos. Entonces le dijo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Entonces la única respuesta que nosotros tenemos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo.
Este no es el punto que yo hoy voy a detenerme, pero es importante porque yo no los conozco a todos, por ahí todavía algunos se están preguntando cómo puedo hacer para ser salvo, cómo puedo hacer para conocer ese Dios tan poderoso al que hoy hemos cantado, ¿no? Con tantas verdades de cómo es nuestro Dios todopoderoso. Y aquellos que lo conocemos, está muy bueno poder recordar quién es nuestro Dios y lo que dice la palabra, cómo Él ha hecho posible que nosotros seamos salvos. Después están las preguntas cerradas. No, perdón, lo tengo pata para arriba. Abiertas, cerrada les dije recién. Yo les decía, volviendo a la cerrada, que por ahí, si vos le preguntás a una persona que no se conoce a Dios, no va a ser la misma pregunta. Pues dice, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y te va a decir, bueno, si me saco el Quinisei o el PRODE, creo que el PRODE ya no está más, voy a salvarme, ¿no? O si trabajo de sol a sol, estoy salvado. Si el negocio me funciona, estoy salvado, ¿no? La gente que no conoce a Dios no va a contestar eso. Nosotros que lo conocemos, aquellos que tenemos muchos años, sin lugar a duda, que es la única respuesta que puede haber, ¿no? Y con respecto a lo que se dice, que bueno, el que piensa que con lo económico y demás está salvado, la palabra dice que de qué va a aprovechar el hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de gente que teniendo todo no tiene sentido su vida. Entonces, eso con respecto a la pregunta cerrada que quería decir, porque obviamente que esa seguridad la tenemos cuando conocemos a Dios. Acá hay una pregunta abierta que dice que son las que permiten una respuesta libre, detallada y profunda con las propias palabras del interlocutor. Bueno, yo no voy a leer todo eso, pero ahí está Nicodemo, que era un religioso que conocía mucho de la Biblia y se estaba encontrando con Jesús, y se acuerdan que ellos esperaban al Mesías prometido, pero decían que él no podía ser porque era humilde, porque no se lo esperaban como un salvador político. Todo lo que el Señor hablaba de la importancia de la vida espiritual, porque nosotros ya sabemos que somos cuerpo, mente y espíritu, y cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no lo teníamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor vino a salvarnos. Tengan presente cómo había sido el Señor cuando nos creó con Adán y Eva, que contó que Él quería tener una relación, pero que a raíz del pecado, a raíz del enemigo de nuestras almas, todo estaba terriblemente destruida esa relación. Bueno, Él le explica ahí y se explaya el Señor Jesús. Ahí Él le dice, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, para conocer el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y entonces ahí es donde Nicodemo dice que tengo que volver a entrar a la panza de mi mamá. Y bueno, el Señor lo lleva a pensar que estamos hablando de cuestiones espirituales y que lo que Él está diciendo tiene que ver, y le dice, es como no lo vas a entender si estás viendo cosas poderosas y no crees, imagínate esto, pero se lo explica al Señor, que esta realidad espiritual tiene que ver, cuando uno acepta al Señor Jesús en su corazón, pasan cuestiones espirituales, y dice, y es como el viento, vos no lo ves, pero se siente, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí le queda claro, porque después el Señor se explaya bien, pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy nosotros, sin pregunta o alguien nos pregunta qué tienen que hacer para ser salvo, nosotros sabemos también por la palabra de Dios que, como decíamos, por cuanto todos habían pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La importancia de confesar con nuestra boca, de que creemos en que el Señor es nuestro Salvador y que es el Hijo de Dios. Y dice otro versículo que cuando a uno nos han presentado al Señor, cómo conocerlo, como por ejemplo fue mi caso, que no había nacido en una casa o en un hogar donde nos mandaban a la iglesia, me acuerdo perfectamente de este gráfico, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, esto tiene que ver, sin lugar a duda, con la decisión más importante que podamos tomar en nuestras vidas. Vamos a retomar, pero es algo que lo que uno tiene que estar seguro, porque a veces dice, pero ¿será posible esto es tan así o no? Porque bueno, ahí está el enemigo de nuestras almas que se ocupa de que el hombre no crea en estas cuestiones. También, si hace poco recibiste al Señor o hace mucho y decís, no pasa nada conmigo, ¿cómo puedo saber también si soy salvo? Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida es su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. También dice la palabra, el que oye mi palabra y cree, dice el Señor Jesús, al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La verdad que, bueno, no sé, son tremendo recordar estas promesas que el Señor ha cumplido un día que nosotros le dijimos que sí. También saber que por ahí hay cuestiones que, por ejemplo, cantábamos y capaz que no las estamos disfrutando en su totalidad, esas verdades que cantamos, y tenemos una esperanza porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también lo sabemos que somos sus hijos porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, ¿no?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, la verdad que yo en esto no me quería detener, pero son unas verdades tan tremendas y tan necesarias que en este tiempo todos las podamos tener presente para saber cómo el Señor nos ha salvado, ¿no?, pasando por esa cruz, ocupando nuestro lugar. También tenerlo siempre presente cuando hay alguien que queremos o que se acerca a nosotros y nos hace esas preguntas de cómo quiere ser salvo. O sea, es importante que siempre volvamos. Pero bueno, es importante recordar esto, pero ahora vamos a ir, antes de que yo le diga cómo es la clasificación número 3, a abrir la palabra en Corintios, 2 de Corintios. Segunda de Corintios 6, del 14 en adelante. Dice, somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Por eso ese último versículo que veíamos ahí afirma de que la otra vez, cuando el domingo explicaba el flaco, donde habitaba Dios antes en el tabernáculo, y gracias a que el Señor Jesús murió y resucitó y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Dios está en la persona del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. ¿Esto se apagó? No sé. Bueno, primero les voy a leer. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y los primeros del capítulo 7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, yo les decía que este pasaje me es muy conocido. De hecho, yo conocí al Señor a los 15 años y había un librito que decía: ¿con quién me casaré o no unáis en yugos desigual? ¿No? Y bueno, le fui obediente. No, es una gran verdad. Muchas veces se aplica a que cuando uno tiene que tomar una decisión de por vida, aquellos que conocen de la vida y la palabra nos instruye que, bueno, aquellos que tienen muchos años de casados saben la importancia. Sí, sin conocer al Señor, o conociendo al Señor, mejor dicho, a veces tenemos dificultades y desacuerdos. Imagínense si uno no quiere saber nada con Dios y el otro quiere obedecer a Dios. Pero lo cierto es que cuando yo leí este tema, el Señor realmente me hizo reflexionar. Me estoy espoleando. ¿Esto lo apagué yo? Bien, vamos a la otra pregunta, que a la otra... la tengo que hacer yo. Habíamos quedado en las dos preguntas abiertas y cerradas, y en realidad cuando yo reflexionaba en este pasaje, estaba bien, me adelanté. Pero bueno, lo cierto es que cuando yo reflexionaba en este pasaje, más allá de lo que el Señor me había dicho para mí exclusivamente, me puse a reflexionar en este pasaje cuando veía la importancia de poder compartirlos con ustedes. Entonces empecé a leer unos comentarios y ahí hablaba de que este pasaje tiene preguntas retóricas. Vieron que hay 5 preguntas. Y yo seguía leyendo como el resto lo entendía. Me daba por hecho que la tenía reclara, ¿no? Y sí, me sonaba, lo he estudiado, a veces lo hemos aplicado en algunas encuestas de salud. Y bueno, en mi caso por ahí se usa bastante por las chicas la pregunta retórica, pero por ahí hay algunos términos que ellos lo dicen y yo me hago que la que me acuerdo, ¿no? Pero cuando me pongo a pensar y busco qué significaban las preguntas retóricas, dice: figura literaria o de diálogo que consiste en formular una interrogante sin esperar respuesta, ya que su objetivo no es obtener información, sino enfatizar un punto, expresar sentimientos o invitar a la reflexión. Cuando veía lo que significaba, sin lugar a duda en mí, cuando la leía por no sé cuántas veces en mi vida, había provocado realmente eso, realmente el Señor, no voy a decir ninguna novedad, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios y nada se le escapa a Él. Realmente estas preguntas tienen ese propósito. No se espera una respuesta. Yo en ese momento a mí personalmente me llamó mucho la atención porque venía en una etapa donde yo le decía al Señor: Señor, es necesario, uno está aprendiendo que es importante ir más profundo. Señor, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Y el ir más profundo tiene mucho que ver con la santidad, que es tener nuestra vida limpia, nuestras cuentas arregladas con el Señor, arrepentimiento de nuestros pecados, confesar y pedir perdón. Y había uno por ahí en la vida, conoce hermanos que realmente tienen una autoridad especial del Señor, ¿no? Y bueno, por ahí nos decimos, bueno, es su ministerio, son sus dones, pero lo cierto es que tantas veces hay realidad de las características de nuestro Padre Celestial, que realmente Él es así, porque Él no es mentiroso, no es deudor de nadie, y esas realidades a veces no son tan así en nuestras vidas, ¿no? Y cuando estaba leyendo ese versículo que decía, cuando llego a ese versículo que dice: seré por vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa?
la de que Él sea nuestro Padre Todopoderoso. Nosotros a esta altura todos sabemos que Él es nuestro Salvador, ¿no? Y por ahí escuchamos de otro tipo de relaciones más fuertes que tienen un diálogo tan fluido con el Señor por medio siempre de su palabra, de los versículos, tan claro que el Señor revela, que el Señor muestra. Y Él no hace diferencias con sus hijos, ¿no? Y bueno, a mí personalmente este versículo, este capítulo me llevaba a pensar eso. Bueno, Mariela, vos querés más que obviamente uno más, lo mejor que nos ha pasado en la vida es conocer al Señor, pero la Biblia, tantas promesas que dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo voy delante de ti, voy a enderezar todo lo que está torcido, romperé puertas, bueno, para darnos los tesoros bien guardados. Y ya sabemos a esta altura que eso es la sabiduría de Dios. Pero muchas veces, por cuestiones pues, que nos pasan alrededor o en nuestras vidas, o en seres queridos, o en personas que llegan a la iglesia con muchas problemáticas, y vos decís, Señor, hay más de vos para ellos, ¿no? Y entonces un poco por ahí venía esta confrontación que hizo el Señor con la palabra, ¿no? Para esta relación que vos sabés que es necesaria que sea más fluida, más clara, que yo pueda realmente demostrarte que soy tu Padre. Él lo quiere hacer siempre porque es nuestro Padre. Y si yo no lo estoy percibiendo o no estoy teniendo más conocimiento o no estoy teniendo más respuesta, porque nosotros somos instrumentos de Dios. Él lo ha diseñado así, ese plan perfecto. Él quiere alcanzar a otros a través de nosotros, pero Él es justo. Él no improvisa. Él es así por medio de la santidad. Y entonces este capítulo a mí me había llevado a que yo sea más estricta en revisar mi vida, ¿no? Bueno, mirá, esto no te parece justo, uno se defiende, ¿no? Sobre todo en el trabajo, en el lugar, o contesto o me defiendo porque no es justo y el Señor te llama a ser humilde, a callarte, a guardar silencio. Bueno, uno de los ejemplos, no les voy a decir todas las cosas que el Señor me dijo a mí, ¿no? Pero, y así con eso como otras cosas. Pero también me recordaba que en unos años atrás el Señor también me había confrontado con cosas más importantes que por su misericordia hoy uno puede tener otras herramientas. Pero ya les digo, cuando veía que este pasaje era para compartirlo, obviamente amplié un poco más, como eso de las preguntas retóricas, ¿no? Que están hechas entonces no para contestar. ¿Y saben por qué no está para contestar? Porque es como que lo que nos está diciendo parte de algo que ya sabemos, ¿no? Ahí el apóstol le estaba hablando a los corintios porque ellos eran hijos de Dios. Y era un pueblo donde había mucha idolatría, donde el Señor los había rescatado de cosas muy claras del ocultismo, donde adoraban a otros dioses, donde compartían negocios y mucho tiempo con gente que no conocía a Dios y que al no conocer a Dios, aunque no lo elijan, la palabra dice que hay dos reinos, o somos del reino de Dios, como tantas veces el año pasado y parte de este año Marco nos ha explicado, o somos del reino de las tinieblas, ¿no? Y cuando uno comparte y se siente cómodo, no es que tengamos que estar aislados del mundo, pero cuando uno comparte cosas muy estrechas y no está en nosotros la intención porque no podemos o porque no tenemos autoridad, de que donde compartimos realmente sea para darles a conocer al Señor, muchas veces lo más que se ve es que sea al revés, ¿no? Que lo que está lejos de Dios
atraiga a la persona, la lleve a que realmente el Señor no esté en primer lugar. Entonces, había una palabra, bueno, 2 o 3 palabras, que uno cuando lo lee hacia las apuradas lo entiende al sentido de la palabra, ¿no? Pero cuando uno la busca, se da cuenta, como ahora también, si uno la busca en el original, cuánta riqueza hay, ¿no? De lo que el Señor realmente quiere decir con la palabra. Y ahí la palabra que concordia, vieron que dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Quién les parece? Bueno, algunos lo deben saber, ¿no? Pero sin lugar a duda cuando leemos Belial, lo relacionamos directamente con el enemigo de nuestras almas, con Satanás, con el diablo. Y vieron que es un tema medio escabroso, ¿no? A veces dice, bueno, ya están con el diablo, ya están... Y el Señor dice en su palabra, en tantas partes del Nuevo Testamento, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, como lo cantamos también. Pero después tenemos como un recelo a tocar ese tema y algunos dicen, no te metas con el diablo, así no se mete con vos. Pero lo cierto es que vos podés ignorarlo, pero él no te ignora, no me ignora, ¿no? Y bueno, y entonces si no nos ignora, por algo el Señor nos hace pensar en esto, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El Señor es un Dios justo, ¿no? Y si Él está en mi vida, como dice que somos templo del Espíritu Santo, Él nos dice que estas cuestiones las tenemos que pensar en qué situación está nuestro templo, porque a Él no le gusta para nada compartir su templo con alguna de estas cosas. No unáis en yugo desigual, más allá, como les decía, muchas veces se aplica a quién va a ser la pareja y que está perfecto. Tiene que ver con que antes, cuando se escribía la palabra, ya está el dibujito, no sé si se alcanza a ver, los bueyes que trabajaban la tierra, sí eran como un burro y un buey, más allá que los comparaba con lo impuro y lo puro, obviamente que no tiraban parejo, que no lograban el objetivo, ¿no es cierto? Y eso también nosotros lo tenemos que relacionar con nuestra vida. Y bueno, algo que no le quería dar mucha bolilla era Belial. Pero bueno, yo no les voy a decir todo, pero ¿por qué me decido hablar con Belial? Porque le decía, bueno, sí, una mañana nada que ver, en esta semana que venía orando, y estaba haciendo otras cosas que nada que ver y Belial, ¿viste? Bueno, venía ese pensamiento, ese nombre, Belial. Y lo cierto que lo busqué, más allá que yo sé que tiene que ver con el enemigo. Volvemos a esto. ¿Por qué hablamos del enemigo? Porque el Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso siempre lo decimos y lo enseñamos. Mira, esta persona que te está molestando, ¿sabés que es el enemigo que la usa? Lo decimos muy tranquilamente, ¿no? Muchas veces no lo tenemos en cuenta y empezamos una cuestión personal y no nos va bien. Pero bueno, Belial es un término hebreo que significa sin valor, inútil, perversidad. En el Antiguo Testamento se usa para describir a personas malvadas, hijos de Belial, mientras que en textos posteriores en el Nuevo Testamento, como leíamos recién, se personifica como Satanás, demonio o el ángel de la impiedad. El significado original se refiere a la bajeza moral, anarquía o inutilidad, más que a un nombre propio en los propios textos bíblicos. En la literatura apócrifa judía, como en los rollos de mal muerto y la tradición cristiana, pasó a ser considerado un ser real, el demonio de la impureza, la mentira y la culpa. Bueno, ¿qué dice la Biblia de Belial? Dice que es Satanás, diablo, identificado en la literatura posterior y el Nuevo Testamento como un líder demoníaco de la inutilidad, la maldad. Traducciones literales del concepto hebreo dicen así: ejemplos de uso en Deuteronomio dice, advierte sobre hombres impíos
o hijos de Belial que desvían a la comunidad. Describe en Samuel a los hijos de Elí como los hijos de Belial, indicando su maldad y falta de conocimiento. Y en Proverbios describe al hombre de Belial como algo inútil, perverso, mentiroso. Entonces, ¿qué concordia, qué armonía puede haber con el Espíritu de Dios en nuestras vidas y algo que tenga que ver con Belial? Cuando uno habla así, vos decís, no, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Esto no es para mí. Y eso es lo que quiere que el enemigo lo pensemos, ¿no? Pero lo cierto es que lo dice la misma palabra, que no es así. Acá tenemos el ejemplo que Pablo, con todo el amor, con toda la paciencia del mundo, les decía, los llamaba a la reflexión, porque aunque conocían a Dios, eran hijos de Dios, había muchas cosas que tenían que ver con este Belial, ¿no? Que es Satanás. Y la Biblia lo dice, como repetíamos ahora, que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, potestades. Ese versículo que dijo Javier, que es una gran realidad, pero el Señor lo describe, que Él lo venció. Y esta es una gran realidad, que el Señor cuando murió y resucitó, de eso no tenemos que tener duda, el Señor venció la muerte, venció el pecado, avergonzó, ¿no?, a Satanás y a sus huestes. Pero ¿qué pasa? Acá encontramos que la palabra de Dios llama a la reflexión a sus hijos de que dejen de tener algo que ver con Belial, en otras palabras. Y enfatizar, reflexionar. Eso era lo que hacen esas preguntas en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen reflexionar? Dice, se los vuelvo a leer, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros padre y vosotros seréis mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Hay cuestiones que, como describe, el enemigo es uno, ¿no? El Señor, Dios, que es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, Él puede estar en todos lados. Satanás no, es muy limitado, aunque quiere ser igual a Dios. Pero tiene, como describe la palabra, huestes, ¿no?, de maldad. Y ahí vieron que Él es, obviamente, que a Él lo abarca toda la maldad. Pero después tiene organizado, porque Él copia y maneja mejor que los cristianos las cosas que Dios ha determinado en esta guerra espiritual. Y Él copia y está organizado y tiene a seres ocupándose, por eso que después les voy a explicar cómo actúa y cada uno podrá ver si algo de esto nos puede afectar o no. Este tema que tiene que ver con todo esto que por ahí no se habla mucho, yo lo aprendí en un momento por las malas, pero bueno, la palabra dice, el Señor cambia la maldición en bendición, ¿no? Y es importante, yo cuando veía esto decía, pero este tema, pero en este tiempo, ¿por qué esto es tan actual? Porque nadie puede negar cómo existe la maldad en este tiempo. Así como el Señor le explicaba a Nicodemo que las cuestiones espirituales son como el viento, que no se ve pero se siente, acá ya se pasa del viento, ya ni siquiera tendríamos que llamar ocultismo de la forma en que se están manifestando las cuestiones que tienen que ver con el enemigo. Hay cuestiones que se transgiversan y el enemigo aprovecha, aunque no le creamos. Acá dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando a la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
En 2 Corintios dice también, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El fundamento que tenemos para hablar de este tema tiene que ver, que la palabra lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Debemos limpiarnos de todas las cuestiones que tengan que ver con lo que a Dios no le agrada. Seguimos, ¿por qué enfatizar? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Lo voy a leer porque es todo 2 Corintios 4, del 3 al 6, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Uno de los motivos por los que creo que es importante que nos interioricemos es porque el Señor nos manda a que llevemos este evangelio que está encubierto. Está encubierto porque el Dios de este siglo ha enceguecido todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a veces el no tocar estos temas, cuando la gente viene, porque como dije, todos sabemos que el ocultismo hoy ya no es ocultismo, prendés el televisor y bueno, sobre todo los domingos, no sé si han visto esa rubia señora mayor que lleva yo a veces quiero escucharlo para ver en qué andan, pero realmente es intolerante cómo hablan de las cosas que están manejadas por el diablo, por los demonios. Prenden en el televisor y hay una actriz, ¿no la han escuchado? Hay una muy famosa que dice, yo sufría mucho porque mi papá murió y ella me dijo que venga, y sí es porque me dijo esto de mi papá, me dijo, le dice verdades y eso no se lo revela que tiene algo especial, tiene cosas que ver con el ocultismo. Y el Señor que llama el hablar con los muertos, dice que es espiritismo, que es inmundo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el que habla o dignifica a los muertos exageradamente, el enemigo aprovecha. Hay como una moda de hace mucho tiempo, bueno, un angelito más, ¿no? Y uno no es que de esto se ría del dolor, porque todos hemos pasado por situaciones dolorosas, pero el que sí se ríe es el enemigo, porque pasa que se le dé lugar a un ser que falleció, el lugar que solamente se merece Dios. Y hay ángeles, porque Dios dice, Dios nos rodea con sus ángeles, pero no tenemos que hablar con los ángeles, con lo único que tenemos que hablar con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿cuánta gente hay? Aún gente que conoce al Señor, pero sin lugar a duda no tiene este conocimiento. Ahora, el enemigo sí lo sabe. Yo no me voy a detener, porque no sé cómo va el tiempo, cómo está ese teléfono, ese reloj. Pero nada, esto se lo digo con conocimiento de causa, a algunos les he contado mi experiencia, pero es importante. Dice, seguimos en reflexionar y enfatizar, porque ya sabemos, escrito está, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Y este tan conocido, no deis lugar al diablo. Acá esto tiene que ver también porque el Señor me hablaba con ese pasaje. Porque muchas veces aquellos que sabemos que llega gente a la iglesia, como hemos llegado algún día nosotros, sin esperanza, también sin sentido, o encontrándole el sentido, porque por ahí, gracias a Dios, no hemos llegado tan mal. Y el Señor dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidar su rebaño. Vieron que en la primera figura que yo decía, cómo ser salvo, había un corderito y Jesús, ¿no? El Señor nos compara que Él es el gran pastor y nosotros somos sus ovejas. Y la palabra dice que hay una parábola que dice que si tiene 100 ovejas pero le falta una, deja al cuidado esa y va y la busca. Así es el amor que el Señor tiene por sus hijos, por la humanidad. Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios no solo quiere que lo conozcamos para nosotros asegurarnos la vida eterna y disfrutar la vida eterna, también quiere que apacentemos sus ovejas. Apacentad mi grey, dice el Señor, cuidala, ayúdala como se te ayudó a vos. Y entonces por eso es que tampoco debemos desconocer cómo los interpela, cómo aún a los hijos de Dios el enemigo. Ahí vemos en Hechos, que eso me llamó hace un tiempo también mucho la atención, porque a veces han ocurrido cuestiones en la iglesia que dicen, no, estos temas mejor no los toquemos porque son para líos, ¿no? Ahí los gentiles habían conocido a Dios, dice, por tanto, por lo cual yo digo que no se juzgo, que no se inquiete a los gentiles, que no se los moleste, porque claro, estaban los judíos que conocían a Jesús y venían los que no, ellos conocían la palabra, conocían el Antiguo Testamento, y bueno, algunas cosas no estaban tan a la vista, ¿no? Porque en un tiempo el Señor los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera parecía que estaba todo bien, pero el Señor mira el corazón. Bueno, y algunos religiosos se jactaban de que venían los gentiles, que muchos no sabían de Dios, que habían adorado a cuánto ídolo había, y se ve que los miraban medio mal o los criticaban, ¿no? Por sus creencias. Y ahí el apóstol los manda a que los dejen tranquilos. Más vale que les enseñen a que les escriban, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado de sangre, que tenía que ver con los animales que se mataban para rendir culto, ¿no? Y cuando habla de los ídolos, que yo en eso no me detuve, en el anterior que lo había puesto también con negrita, tiene que ver con todo aquello, cosa o ser o creencia que ocupa el lugar que se merece Dios en nuestra vida. O sea, que ocupa el primer lugar. Y en eso uno puede decir, no, esto no me toca a mí, porque yo sé que Dios es lo más grande, el único Dios. Pero eso, cuando uno va a la palabra de Dios diciéndole, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero tu respaldo, Señor. Bueno, el Señor nos muestra que hay cosas que sí a veces ocupan el primer lugar. Y por ahí, en este tiempo pasa y mucho. Estamos frente donde todos sabemos que el enemigo hace de las de ellas niños, jóvenes, adultos, que es lo más claro de lo terrible, de la ola de maldad que hay con el tema de los suicidios, ¿no? Bueno, ni qué decir las cuestiones terribles, que cómo se matan unos a otros, torturas, uno obviamente ni intenta mirar, pero cuando mataron esas 3 chicas, creo, dicen que era terrible los videos. Eso el enemigo se enseñorea tremendamente.
Y nosotros a veces estamos distraídos, no tomamos conciencia, porque medio inconscientemente, no es que lo hagamos con maldad, así que diga, bueno, soy egoísta, pero tenemos que analizarnos, porque a veces estamos tanto en nuestras cosas y el Señor nos quiere capacitar por medio de su Espíritu Santo para que nosotros tomemos conciencia de lo que está haciendo el enemigo, no solamente afuera, sino adentro muchas veces. ¿Por qué? No porque el Señor no lo haya podido vencer, no porque no seamos salvos, sino porque le hemos dado lugar al enemigo y bueno, Él se ocupa. Ahora vamos a explicar de ver cómo se ocupa. Pero es importante que analicemos, porque a Dios no lo podemos engañar. Hoy el enemigo tiene miles de artimañas que uno ni se imagina, ¿no? De cómo puede llegar a los niños, cómo llega a los adultos, cómo llega a los adolescentes. Nosotros, la humanidad después se asombra con los resultados y que se va acostumbrando. Después los mismos programas, porque nosotros no queremos a veces hablar en las iglesias de estas cuestiones, pero ¿vieron cómo los hablan en la televisión? No, porque había un dibujito que lo incentivaba, que haga tal cosa. Un dibujito. ¿Por qué? Son cosas creadas que tienen éxito porque la gente que se dedica a eso, por lo general hace pactos con el enemigo para tener éxito, para tener dinero. Hay montones de cosas que por ahí las hablamos como fábulas, pero es así. Hay artistas que han sido refamosos que después nos enteramos que han tenido pactos y bueno, se les ha costado su vida, les ha costado familiares. Entonces no podemos hacer oídos sordos a estas cuestiones. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría, revelación. Ahí me llamaba la atención cuando veía un poco de este Belial, que hablaba que era el dios de la inutilidad. Obviamente debe ser alguno de sus secuaces. Y la verdad que me hizo mucho ruido porque le habla a los hijos de Dios, nos habla a nosotros. A veces, por todas estas cosas y por muchas más, no estamos exentos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, viene a vivir a nosotros el Espíritu Santo con sus dones. Dones que son para todos y dones que son específicos. Y se necesitan esos dones. El Señor lo que ha depositado en nuestras vidas lo quiere utilizar. Nosotros somos cuerpo, cada uno tiene una función. ¿Para qué? Para avanzar en el reino, para avanzar en que las vidas se salven, en que otros conozcan al Señor. Y si esos dones, que no tienen que ver muchas veces con actividades, no están siendo utilizados, los estamos dejando en inutilidad. Entonces, y no significa, porque algunos dicen, bueno, yo soy muy joven, yo soy muy grande, hay guerreros desde la casa de toda edad, orando, intercediendo, hay dones que tienen que ver con la evangelización. Bueno, todos tenemos dones. Bueno, analicémonos, porque a nosotros nos parece, bueno, ¿lo hago o no lo hago? No encuentro lugar, no me gusta quien lo propone. Bueno, veamos que el Señor nos dé luz. Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele en qué parte de nuestra vida no estamos teniendo en cuenta y dando, como decía este versículo Efesios, ni deis lugar al diablo. Cuando se habla del origen de Efesios, encontraba algo que me había llamado la atención ya hacía un tiempito, que por ahí uno cuando dice no le des lugar al diablo, es como no le prestes atención, no escuche lo que te dice, te está tentando, mira ese pensamiento. Sin embargo, tiene que ver y es mucho más profundo. Esto es cortito, dice, bueno, Efesios hay que interpretarlo desde la historia, ¿no? Que tiene que ver que Efesios fue escrita por el apóstol Pablo en el año 60-62. Éfeso era una ciudad pagana, parecido a Corintios, parecido a nosotros.
llena de idolatría, llena de ocultismo y magia, dominada por el culto a Artemisa, Diana. Yo tengo ahí hay Diana. Muchos creyentes venían de prácticas espirituales oscuras y Pablo sabía que aunque ya eran salvos, todavía podían abrir puertas espirituales al enemigo si no vivían en santidad. Por eso, este mandato no es para inconversos, sino para creyentes. Seguimos. No, otra vez. Al revés. Ahí va. Desde lo histórico, dice el origen de la carta de Efesios, de lo literario ahora, de lo que dice literalmente. No dice, es la sección donde Pablo explica cómo vive el nuevo hombre. Viene diciendo, antes, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Luego empieza a dar ejemplos prácticos, dejar la mentira, controlar la ira, no robar, no hablar palabras corrompidas o malas palabras. Y en medio de eso aparece airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto significa que el diablo entra por puertas que el creyente deja abiertas, especialmente a través de la ira, el resentimiento, palabras deshonestas, falta de perdón, desobediencia. Esto lo hemos visto, no se ha explicado otras veces, pero es importante que reflexionemos, porque esas preguntas, como les decía, están para que reflexionemos. Todos sabemos que, como explicó el flaco, nosotros, al haber desobedecido a Adán, ¿no es cierto?, en el Edén, pasó a tener su naturaleza pecaminosa, totalmente separado, hizo 500 cosas mal, y el único que podía salvarnos y darnos nueva vida era Jesús. Y cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos la naturaleza que tenemos que tratar de que realmente la nueva naturaleza en Cristo no le dé lugar a la vieja naturaleza con todas las cuestiones pecaminosas, o sea, hasta el ADN, como por ahí Marcos ha explicado, de Adán, y tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas, ¿no? El origen espiritual de la frase, la palabra griega que Pablo usa para lugar, no deis lugar, significa territorio, espacio, jurisdicción terrenal. Así que Pablo no dice no crean en el diablo, sino no le entreguen territorio. Es una ley espiritual. El diablo solo puede operar donde se le da derecho. Por eso en el mundo espiritual, el pecado no confesado, la amargura, la mentira, la rebeldía, no son solo errores, son puertas legales. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esto? Porque los efesios venían de hechicería, pactos, idolatría, esclavitud espiritual, y ahora eran creyentes, pero podían volver a abrir puertas. Pablo les está diciendo, Cristo ya los libertó, no lo vuelvan a dar terreno al enemigo. Lo leo porque si no me voy por las ramas. Dijimos que estamos en dos reinos donde hay autoridades. El nuestro es el reino de Dios. Hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad. Está el reino del enemigo. El Señor tranquilamente podría él, con un solo chasquido de dedo, cambiar algo, pero el Señor nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos que elegir. Él no nos puede obligar a que dejemos de hacer lo malo. Sí nos da todas las fuerzas y la garantía de que el enemigo está vencido y que si nosotros nos aferramos a él por medio de la obediencia de la palabra, como hizo Jesús, es la única forma en que vamos a resistir al enemigo. Si en algo no lo hacemos, le estamos dando legalidad, le estamos dando permiso. Entonces él puede volver a hacer cosas en mi vida donde el Espíritu Santo no quiere compartir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos de tener autoridad para solucionar cuestiones de nuestra vida, dejamos de tener autoridad en el Señor porque el Señor es justo,
para que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor, entonces no es algo que debemos pasar desapercibido, no solamente en nuestra iglesia, en nuestros hogares. En nuestros hogares uno a veces, hablando con los hijos cuando ya son más grandes, como ha sido por ahí mi caso, vos decís, para mí esto nunca lo habían visto, para mí esto nunca les había entrado, y sin embargo no solo lo habían visto en la escuela o acá o allá, y les había afectado. Entonces tenemos que realmente orar. Si algo ha pasado, obviamente que el Señor nos da autoridad como padres también, porque a veces también nos damos cuenta que el enemigo por distintas maneras ha afectado a nuestros hijos. Nos vemos en cómo se comportan, en lo que sienten, a veces en cómo se visten, en la música que escuchan. Están afectados. A veces dicen, bueno, la adolescencia, y sí, a mí no me gusta ese término, ¿no? Porque es la mejor parte de la vida donde uno está pasando de la vida niño de dependencia a ser independiente, y sin embargo hay obviamente cambios que para algunas cosas se sienten chiquitos, para otros grandes, pero es tremendo cómo con nuestra palabra que tiene poder, muchas veces maldecimos, son rebeldes, están en la adolescencia, están aprendiendo, están teniendo capacidad que si no nosotros le pedimos guía al Señor para enseñarles, aprovecha el enemigo. Y ya hemos visto lo que hace el enemigo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Ellos después entienden cuando son no, que fue para su bien. Muchas veces ellos aprenden, ¿no? Hay hoy una moda que va mucha gente, ¿no? Y a mí me llama la atención eso, ¿no? Yo el otro día hablaba con una chica, hablé varias veces, que me decía, uy, tengo que ir a la iglesia porque hace mucho que no voy y me hacía bien, pero las reuniones son tan largas como esta, ¿no? Y después me decía, uy, no sabés qué dolor de garganta, porque estuve ensayando, tal día, tal otro, y después teníamos que bailar una que era en pata, y hasta que bailaban los otros, un dolor de garganta. ¿Viste? Yo no es que lo juzgue, porque así me analizo mi vida cuando el Señor me llama la atención. Y bueno, si uno busca en el origen de las cuestiones tradicionales, van a encontrar que el enemigo también aprovecha por ciertas cuestiones que parecen sanas, y hay un trasfondo en algunas cuestiones que parecen sanas, de seducción, de adorar a la Pachamama. Tenemos que pedirle, ¿qué? ¿Tenemos que estar en una burbuja? No, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que haya otras propuestas. Los hijos de Dios por ahí decimos, bueno, pero ¿dónde los vamos a poner a los hijos? Porque me pongo en primer lugar, ¿no? En una burbuja. Bueno, hay que usar creatividad. Yo me acuerdo en ese lugar en unos años anteriores, era un lugar hermoso, ¿no? Donde había juegos, donde había tantas cuestiones, deportes, vóley. Y bueno, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, no hacer nada en nuestras propias fuerzas, pero hay que dar propuesta a lo que el enemigo está queriendo hacer con los jóvenes, los adolescentes, con nuestras vidas, con los mayores. Debemos desenmascarar al enemigo, porque él no tiene problema en destruirnos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Lo hemos aprendido, lo hemos cantado, pero muchas veces llegamos a nuestra casa y puede que no sea una realidad. No porque el Señor falle, mienta, sino porque hay una parte que el Señor nos está pidiendo que le demos el primer lugar. Estas son frases que son extraídas de algunos versículos, le van a ser familiares. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque el anhelo ferviente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud.
Nada, yo creo, por ahí me parece a mí que fuerte o no, pero lo cierto que este es nuestro Dios. Todo lo que he dicho está en su palabra y el Señor nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él lo hace todo. O sea, si hay algo que te está costando, porque realmente el enemigo ha tenido mucho permiso y a veces estas cuestiones, dice la palabra, que es un yugo, ¿vieron? Hoy hablábamos del yugo desigual, después cuando uno no tiene libertad, el Señor también compara en un versículo que lo tengo ahí, pero no lo voy a buscar, que dice que Él rompe los yugos, pudre los yugos, el Espíritu de Dios. ¿Qué yugo? El yugo que nos pone el enemigo, porque cuando nosotros le hemos dado mucho permiso, a veces no podemos dejar de hacer las cosas que están mal. Y no puedo porque hay una fortaleza espiritual. Entonces, cuando uno busca en oración, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿No? Si clamamos, si le pedimos, el Señor nos responde. Si tengo un ser querido que está en una situación fea, el Señor contesta la oración de la madre, también del padre. Pero alguien dijo, y me encantó, que no hay ninguna oración en la palabra de Dios de una madre que el Señor no se la haya contestado, ¿no? Y es una cuestión legal, porque como explicó una vez Nazarena, que es como que está la lucha espiritual de los dos reinos y el Señor va por medio de su espíritu a hablar a ese corazón espiritualmente, recordándole palabras, llamándolo, haciéndole sentir esa necesidad. Y el enemigo es como que le dice, hey, él no te está llamando, no te está eligiendo. Pero dice que en las cuestiones espirituales es como que el Señor le dice, no, él no, pero hay una madre, hay un hermano, hay un tío que está orando. Y el Señor responde las oraciones. Entonces tenemos todo. No debemos dejarnos engañar por los pensamientos que a veces nos parecen que son nuestros, en que no podemos, esto no es para mí, ya está todo perdido. Eso cree la gente y el Señor quiere que nosotros nos empapemos en el poder de su Espíritu Santo, no en todo lo que tiene que ver con el enemigo, pero no nos puede ser indiferente. No nos puede ser indiferente porque el Señor ya nos dio todo para que nosotros podamos vivir vida de victoria y también para, como dice la palabra, ya termino, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa indica que los creyentes empoderados por el Espíritu Santo, tras la ascensión de Jesús, realizarán aún una obra mayor. Ustedes van a ver que por ahí, yo he escuchado gente que ha estado en el ocultismo y te explica tremendamente cómo ellos están organizados para molestar a los cristianos, ¿no? Y también te explican cómo se manejan. Y el Señor dijo, mayores cosas que éstas harán. A veces hay frutos del Espíritu Santo con gente con autoridad que dicen, bueno, pero eso que hizo no está en la Biblia. Pero no neguemos la obra del Espíritu Santo, porque si es para llevar de muerte a vida, y dice el Señor que más cosas mayores se harán. Entonces, ante semejantes propuestas del enemigo, rinden cultos, hacen cosas sobrenaturales tremendamente el mal, cuánto más Dios. Pero Él, como dice ese dicho, no le da tijera al mono. Tenemos que adquirir en su presencia una madurez. La palabra lo dice, no me voy a detener en eso. Pero es posible porque Él es un Padre todopoderoso. Quiere manifestarse, quiere que nosotros lo experimentemos a este Padre todopoderoso.